lo que les decía, yo lo que voy a hacer es, voy a dar una introducción de estado de detención y después en algún punto me voy a detallar a detener un poco, pero después voy a extrapolar todo. Y ustedes van a entender por qué hago esa extrapolación. Así que lo importante es un poco el concepto, más que todo el desarrollo matemático, que es bastante pesado y bastante denso. Así que eso nosotros no lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver una especie de, vamos a ver esto, introducción. A ver, vamos a ir dándole algunos. Introducción. Bueno, sobre los cuerpos, ¿sí? Actúan distintas causas deformantes. Nosotros básicamente la vamos a agrupar en tres grandes grupos. La primera, la causa fuerza. La segunda, la causa variación de temperatura. Y la tercera, la causa cedimiento de vínculo. Y uno podría decir que todas las acciones en general se van a poder asimilar a cualquiera de alguna de estos tipos de causas. Como consecuencia de estas causas, sobre los cuerpos, ¿qué es lo que le va a pasar? Básicamente se van a poder observar, es decir, estas son las causas, ¿cuáles son los efectos ahora que actúan sobre los cuerpos? Bueno, el primero de todos va a ser variación de distancia entre los puntos. El segundo va a ser la variación de los ángulos de cualquiera de sus direcciones. Y la tercera va a ser un cambio de volumen o una variación del volumen. ¿Está bien? Es decir, tengo un cuerpo, sobre ese cuerpo van a actuar unas causas deformantes, esas causas deformantes van a producir los efectos, estos tres tipos de efectos que van a, le pueden llegar a ocurrir a este cuerpo. ¿Quedó claro? ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver ahora las hipótesis con las que nosotros vamos a trabajar de forma particular con este tema. Luis, Sí, señor. ¿podrías repetir lo último porque no llego a leer bien? Bueno, dale, que quedó muy mal escrito esta última palabra. Variación del volumen. Variación de la distancia entre los puntos, variación de los ángulos de sus direcciones, variación del volumen del cuerpo. ¿Está bien? Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a todos. Bueno, nosotros vamos a estudiar, lo que vamos a estudiar es la deformación del entorno de un punto. ¿Qué es el entorno de un punto? El entorno de un punto es un conjunto de puntos que se ubican a una distancia infinitésima del punto bajo estudio. Eso es el entorno de un punto. El entorno de un punto es un conjunto de puntos que se ubica a una distancia infinitésima del punto bajo estudio. ¿Quedó claro? Así que nosotros lo que vamos a estudiar es la deformación del entorno de un punto. Las hipótesis son, la primera es que
la deformación es continua. ¿Qué significa esto? Que yo quiero estudiar un punto del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente, si quiero estudiar cómo es la deformación de ese punto, me voy a fijar en los puntos de su entorno. Ahora bien, una vez que yo le aplique las causas deformantes, ese cuerpo va a cambiar su forma, se va a deformar. Pero los puntos del entorno van a seguir perteneciendo al entorno del punto, después de la deformación. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir, Luis, por favor? Sí, los puntos pertenecientes al entorno del punto bajo estudio van a seguir perteneciendo al entorno del punto después de la deformación. Genial. Esto obviamente exceptúa si se nos presentan fisuras, grietas, roturas y todo eso. Se exceptúa cuando nos aparecen fisuras, grietas o se produce alguna rotura, ¿no? Con separación de material. Porque yo puedo tener una fisura que es una rotura, pero no existe separación de material. En este caso puede haber separación de material. ¿Quedó claro? Luis, una pregunta. Dale. ¿Esto quiere decir que el entorno se va a deformar como el punto? ¿Qué significa que se va a deformar como el punto? A ver, espera, estoy tratando de entenderte. Digo, porque sería una distancia infinitesimal, por eso, no sé. Bueno, a ver, ¿significa que el entorno se va a deformar como el punto? Sí, exactamente, se va a deformar como el punto. Todas las deformaciones van a ser muy chiquititas, y a eso te referís. Con respecto, si los cambios de forma van a ser prácticamente imperceptibles a la vista. ¿Está bien? Si es a eso que te referís. Es decir, todos los puntos sí se van a deformar como el punto que vos estás estudiando. Es decir, van a estar en el mismo orden de magnitud. Ahora, Claro, no, claro. no significa que, ¿cómo se llama? Sufran los mismos desplazamientos, ¿no? De esa deformación. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, la segunda hipótesis es que las curvas en el entorno del punto siempre desde el punto bajo estudio, ¿no? En el entorno del punto mantienen su grado durante la deformación. ¿Qué significa? Que si yo antes de la deformación tenía una recta, después de la deformación sigo teniendo una recta. Si yo tenía una circunferencia, después de la deformación, voy a seguir teniendo una curva de segundo grado que no necesariamente tendrá que ser una circunferencia. Podrá ser una elipse o podrá ser cualquier otra cosa. ¿Está bien? Pero sí mantiene su grado. A eso me refiero. ¿Quedó claro? Si una circunferencia se transforma en una circunferencia, significa que no cambia su forma. Puede ser que se deforme porque hay un cambio de volumen, pero en el caso más general puede haber un cambio de volumen acompañado de un cambio de forma. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, y la hipótesis 3 es que es la hipótesis básicamente de linealidad geométrica que nosotros ya vimos. Que creo que la explicó Mario, no me acuerdo si la explicó los primeros días de clase, me parece, el primer día de clase, pero bueno, en donde nos dice que los desplazamientos
son infinitamente pequeños con respecto a las dimensiones del cuerpo. ¿Esto qué significa? Significa que el cuerpo antes de la deformación y después de la deformación son geométricamente iguales. ¿Está bien? De hecho, fíjense, ustedes que están ahora sentados en una silla y a su vez la silla apoyada en el piso. ¿Ustedes notan la deformación del piso? ¿Eh? Sé que están copiando, pero bueno. No. No, exactamente. Entonces no lo notan. Entonces, eso es lo que significa. Y ustedes representan una carga, con todos sus muebles, con todos los libros y las cosas que tengan, los libros de estabilidad 2 que deben tener a montones y que pesan un montón, todo eso deforman al cuerpo, pero, ¿cómo se llama? Pero esas deformaciones que experimentan son tan imperceptibles con respecto a las propias dimensiones del cuerpo que uno no las nota. ¿Sí? Muy bien. Bueno, seguimos un poquito más. ¿Qué enfoque se le dará a esto? ¿No? Bueno, será un enfoque muy parecido al que nosotros le venimos dando al de estado de tensión. Ustedes recuerden que para estado de tensión, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos nuestra terna de ejes coordenados cartesianos, donde el origen lo hacíamos coincidir de esa terna con el punto bajo estudio, y donde, bueno, obviamente hacíamos pasar un plano cualquiera por ese punto, y al hacer pasar ese plano cualquiera por ese punto, me quedaba caracterizado ese plano por su versor normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, en estado de tensión, lo que nosotros hacemos es hacer pasar un plano caracterizado por su dirección, por su versor normal. Mientras que acá, ahora en estado de formación, nosotros vamos a hacer algo parecido, pero en vez de pasar un plano, lo que nosotros vamos a pasar es direcciones. Direcciones. Por ejemplo, esta de acá. Dirección RR. ¿Estamos de acuerdo? Que en definitiva es lo mismo que trabajar que obviamente esto va a estar caracterizado por un versor, ¿sí? Pero acá hago un plano que está caracterizado por una dirección. O sea que para una misma dirección yo puedo analizar el estado de formación y el estado de tensión. ¿Quedó claro? Lo único que acá en estado de formación no es necesario que yo distinga un plano. ¿Me expliqué, chicos? Sí. Muy bien. Bueno. A ver, vamos a ver algunos elementos de cinemática básica para repasarlos. Nada más. Vamos a ver esto. Muy bien. Vamos a ver distintos aspectos. Ustedes ya los conocen, así que en esto no me voy a detener, pero sí hay algunas cositas que yo quiero destacar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que en un instante determinado, el punto bajo estudio que yo quiero, vamos a ponerlo como número 1, porque van a ser una serie de conceptos que quiero que veamos. Entonces, supongamos que tenemos un punto que es el punto A. ¿Estamos de acuerdo? En un instante inicial, en el instante 0. Y después de la acción de una serie de causas deformantes,
ese punto pasa a ocupar esta posición de acá, al cual lo denominamos A supra t. Quiere decir que en el instante t, el punto A ocupa esa posición. ¿Está bien? El vector que va desde A hasta A supra t es lo que se conoce como vector desplazamiento. ¿Sí? Que lo único que le interesa es cuál es la posición inicial y cuál la final. Y esto lo vamos a distinguir como A sub A, vector desplazamiento del punto A. Mientras tanto, la trayectoria podría haber sido cualquiera, como por ejemplo esta. Esta podría haber sido la trayectoria 1, o podría haber sido esta de acá, la trayectoria 2. Así que una cosa es el vector de desplazamiento, otra cosa es la propia trayectoria del punto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Un segundo concepto que nos va a interesar es, bueno, entonces vamos a ponerlo acá. A sub A es el vector desplazamiento. T1 y T2 trayectorias probables. Muy bien. Lo segundo que vamos a ver ahora es ¿qué es la traslación? ¿Qué es un movimiento de cuerpo rígido? Imaginemos que nosotros tenemos acá un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo cualquiera, ¿sí? De las cuales distinguimos una serie de puntos, A, B, C, y que actúan sobre él una serie de causas deformantes, y este punto después pasa a ocupar esto de acá. Este pasa a ocupar este de acá, y este de acá. Donde este es el vector de desplazamiento del punto A, este es el vector de desplazamiento del punto B, y este es el vector de desplazamiento del punto C. Pero se verifica que todos esos vectores de desplazamiento son iguales. Y son iguales además a un vector de desplazamiento B, que es este de acá. Cuando eso ocurre, se dice que el cuerpo sufrió un movimiento de cuerpo rígido de traslación. ¿Está bien? En donde, en este caso, B es un vector libre. ¿Sí? Porque yo lo podría haber colocado acá, y todos van a ser paralelos a eso. ¿Quedó claro? Mientras que los vectores de desplazamiento son vectores que dependen del punto y por lo tanto son vectores aplicados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Chicos? Sí. Muy bien. Sí. Bien. Y después vamos a ver lo que se conoce como rotación alrededor de un eje. ¿Y qué significa eso? Imaginemos que nosotros tenemos acá un cuerpo, cualquiera, y acá imaginemos que tenemos un eje, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ese cuerpo sufre una rotación alrededor de un eje? Cuando los puntos del cuerpo que pertenecen a cualquiera de los planos que son perpendiculares al eje describen arcos de circunferencia. ¿Sí? Describen arcos de circunferencia. Es decir, que por ejemplo, vamos a considerar este plano de acá.
¿Sí? Consideremos este plano de acá. ¿Sí? Entonces, los puntos que se ubican ahí, entonces fíjense que este punto, que originalmente estaba acá, pasa después a ocupar esto de acá. Este es el punto A, pasa a ocupar esta posición. O este punto, que era el punto B, después pasa a ocupar esto de acá. Y describe este arco, y describe a su vez esa abertura o ese giro. Y la rotación se la puede describir como un vector. La rotación se la puede describir como un vector. ¿Y por qué como un vector? Porque tiene dirección. ¿Dirección cuál va a ser? Y es la del eje, porque estoy rotando alrededor de eso. Tiene un sentido que está establecido por la regla adoptada. En este caso, si yo giro en ese sentido, fíjense, estoy girando hacia arriba, y si yo establezco que este es mi eje positivo, bueno, estoy girando en sentido positivo. Si girara al revés, estaría en sentido negativo. Tiene una magnitud, una intensidad, que ¿cuál es la magnitud y la intensidad? Es el ángulo de giro. ¿Sí? Y a su vez, este vector lo vamos a destacar con θ raya, y es un vector axilmente libre. No es totalmente libre porque depende del eje alrededor del cual uno está rotando. ¿Me expliqué? ¿Hasta acá? Luis, ¿qué dice en la tercera flechita? A ver, vector, θ raya. Dirección, la del eje. Sentido, la de la regla adoptada. ¿Es eso? Sí, el de abajo. Magnitud, el ángulo de giro. Ahí está, ángulo de giro. Y abajo de todo, ¿qué dice? Perdón. Es un vector axilmente libre. Es decir, este de acá es un vector axilmente libre. Es decir, yo lo puedo ubicar en cualquier lugar del eje, pero no lo puedo sacar del eje, porque justamente depende del eje con el cual esté trabajando. ¿Entendido? Buenísimo, gracias. De nada. Luis, creo que la cámara está torcida. Sí, me parece que sí. Yo porque estoy con la cabeza de costado. No, yo la pongo un poco torcida porque como yo escribo con la hoja... a ver, ahí se ve mejor. Ahí, perfecto. Sí, yo tenía muy girada la hoja. No, lo que pasa es que yo escribo con la hoja girada, ese es el tema, no puedo, no puedo hacer otra cosa, lamentablemente. Ah, sos de esos. Sí, escribo con toda la hoja torcida. Si vos me ves, yo estoy torcido. Me pongo torcido para respecto a la hoja, porque si no, no puedo. Bueno, es más, cuando doy clases en el pizarrón, giro el pizarrón, así que. No, mentira. Bueno, bueno, vamos a ver ahora un cuarto movimiento que lo vamos a denominar rotaciones muy pequeñas. ¿Y por qué vamos a ver esto? Y porque si yo digo que los desplazamientos van a ser despreciables respecto de las dimensiones del cuerpo, es lógico que los movimientos de cuerpo rígido que experimente sean realmente muy pequeños. ¿Está bien? Entonces, primero voy a hacer una vista en planta de lo que ocurre y después voy a hacer una vista un poco en 3D para que se pueda entender un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacerlo así.
hecho esto, ¿sí? Imaginemos que el eje es este de acá. Este es el eje. El plano del dibujo es el plano que es perpendicular al eje y que estoy considerando. Vamos a suponer que yo estoy tomando este punto, que es el punto A, que como consecuencia de una rotación pasa a ocupar este punto A' ahora. ¿Qué pasó? A ver. No, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? No, nada que ver. Es como que alguien empezó a compartir pantalla. Sí, pero no es de acá, es de otro lado esto. Me parece que es Felipe. Felipe, ¿sos vos? Sí, era Felipe. Bueno. Entonces, este punto pasa a ocupar este punto A'. Bien, ¿la trayectoria cuál es? La trayectoria es el arco A'. Esta es la trayectoria. ¿El vector de desplazamiento cuál es? Es la secante, esta de acá. Este es el vector de desplazamiento. ¿Y la tangente cuál es? Bueno, la tangente es esta de acá. ¿Sí? Con lo cual, si uno continúa, el punto de la tangente es esa segunda. O sea que tenemos el otro. Si yo estoy trabajando con rotaciones muy pequeñas, es decir, este ángulo θ es muy chiquitito, el vector de desplazamiento, que es igual a la cuerda A', el arco, que es A', cuerda, arco y tangente, son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Esto visto en una axonométrica es algo como lo que les voy a dibujar rápidamente acá. Este es el eje. ¿Sí? Este es el punto A. Esto forma 90 grados porque lo que está queriendo destacar estas es justamente el plano. Esto es A' y la tangente, que la tengo allá, que es A segunda. ¿Está bien? Este es mi eje. Y vamos a suponer que acá estoy girando así, que estoy girando de esta manera. Y vamos a suponer que yo elijo un punto cualquiera, E del eje, que forma un ángulo con A' cualquiera phi. ¿Sí? El vector desplazamiento, que es este de acá, lo voy a poder escribir de la siguiente manera. Como el producto vectorial de el vector rotación por A menos E. ¿Quedó claro? Donde A y E son los vectores posición de los puntos A y E, siendo E cualquier punto del eje. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Se entendió esto?
Chicos? Luis, yo no llego a ver los prima de abajo de trayectoria AA, el vector AA. Acá. Sí, Bueno, acá dice, vector desplazamiento A sub A. La cuerda A', que coincide con el vector desplazamiento, ¿no? El arco A', y después A segunda, que es la tangente. genial, gracias. De nada. Bueno. Esto yo lo puedo... Sí, dígame. Yo no llego a ver cómo el vector desplazamiento llega a ser ese producto vectorial. Mirá, a ver, ¿cómo te lo puedo...? Vos tenés que multiplicar un vector que es este, que es el vector θ, por este vector. Esto está en un plano, que si vos lo multiplicás te va a quedar en un plano horizontal, porque este es un plano vertical. Y justamente es este. A ver, imagínate que es esto, ¿estamos de acuerdo? Yo tomo este punto y estoy analizando este plano. Entonces, lo que estoy haciendo es, en definitiva, voy de este a algo que está acá. Entonces, fíjate cómo me queda. ¿No? Me queda con el versor ahí. No sé si te ayuda esto con las manos o no, pero... Es el producto de esto por esto. Entonces va a estar perpendicular al plano. Como este es un plano vertical, va a estar en un plano horizontal. Que es esto de acá, define un plano horizontal, perpendicular al plano del eje. Claro, lo que me confunde es que no veo al vector desplazamiento perpendicular al plano que forman θ y el vector AE. Fíjate. Este es el eje. Este es el eje. Esto es E y esto es A. ¿Sí? Ahora sé el Sí. producto vectorial de estos dos, que va un vector hacia acá, ¿no es así? Va un vector así. Y si esto trata de girar todo alrededor de este eje, va a girar alrededor de un plano que es perpendicular acá al eje, justamente como es acá el vector desplazamiento. Ah, ok, creo que ahí lo vi, sí. ¿Sí? Bueno, ahí está, más o menos. Bien. Lo que Bueno, dice entre paréntesis es A menos. esto Ok. es E, es un punto cualquiera del eje. ¿Sí? Bueno, si yo esto lo escribo de forma, a través de un, ¿cómo se llama? A través de un determinante, esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? O sea, que me queda de esta manera. Y, J y K, este va a ser θx, θy, θz, y esto va a ser igual a xa menos xe, es decir, las componentes x de a y d, y sub a menos y sub b, y za menos ze. ¿Estamos de acuerdo? Si yo esto lo desarrollo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto de acá, ¿no? Esto de acá. Bueno, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la componente en X del vector de desplazamiento en A va a ser igual, a ver si lo logro, a ver si lo puedo poner acá y lo vemos. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Va a ser igual, la componente en X va a ser igual a ¿qué? A θi por za menos ze menos θ en z por i sub a menos i sub b. La componente en A de I va a ser igual a θz por xa menos xe menos
tita en X por ZA menos ZE. Y la componente en Z del vector desplazamiento va a ser igual a tita X por ZA menos ZE, no, perdón, I sub A, discúlpame. I sub A menos I sub E menos tita I por X sub A menos X sub E. Bueno, todo esto lo puedo escribir matricialmente de la siguiente manera. Y hago todo esto nada más para demostrarle esto que voy a hacer acá. Donde, ¿esto qué es? Esto es el vector desplazamiento A sub A. Esto es la matriz tita que se llama matriz o tensor de rotación. Y esto que es el vector A menos E. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, la matriz de rotación es una matriz ¿de qué tipo? Es una matriz o tensor antisimétrico. ¿Podrás subir un poco la hoja, por favor? Sí, perdóname, disculpame, no me di cuenta, gracias por avisarme. Antisimétrico, ahí está. ¿Mm? ¿Sí? Como ven acá, es una matriz antisimétrica. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Todo esto es para demostrar esto, nada más. Muy bien. Ahora vamos a definir perdón, ¿lo puedo sacar esta hojita o no todavía? Ahí está. ¿Lo puedo sacar, chicos, esto? Yo ya estoy. Bueno. Bueno, vamos a ver ahora qué es desplazamiento relativo. Bueno, yo puedo tener un cuerpo, ¿sí? En el cual el punto A sufre este desplazamiento A sub A, mientras que el punto B sufre este desplazamiento B'. ¿Estamos de acuerdo? Este es un cuerpo C. Bien. El desplazamiento relativo entre A y B, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser que yo directamente va a ser el desplazamiento de A menos el desplazamiento de B. Entonces, esto significa que yo voy a tener acá el desplazamiento A sub A, bueno, y este, que en realidad tendría que ir para allá, va para el otro lado. Por lo tanto, este es el desplazamiento relativo
entre A y B. ¿Sí? Y así como defino el desplazamiento relativo entre A y B, puedo definir el desplazamiento relativo entre B y A. ¿Quedó claro? Muy bien. Dicho esto, imagínense que yo tengo este cuerpo ahora. Este cuerpito que, por una cuestión de sencillez, voy a distinguir el punto A y voy a distinguir el punto B. Y voy a hacer que trabajan en el plano. ¿Está bien? Entonces, supongamos que esto sufre una traslación. O sea que esto va a parar ahí. Esto es A sub B y esto es A sub A. Entonces esto es P' y esto es A'. ¿Estamos de acuerdo? Y como consecuencia de esto, A sub A es igual a A sub B. Ahora, fíjense que acá, en la traslación, el desplazamiento relativo es igual a 0. En la traslación no tenemos desplazamiento relativo. Ahora, supongamos que esto gira en torno de A'. Entonces, el cuerpo ahora pasa a ocupar esta posición. Por lo tanto, B pasa a ocupar esto B segunda. O sea que el desplazamiento total del punto A es el mismo, mientras que el desplazamiento del punto B es este de acá. Entonces ahora esto que sería el A sub B total, fíjense que los dos desplazamientos no son iguales. Y como consecuencia de esto, existe un desplazamiento relativo. O sea que la conclusión de esto es que en los movimientos rígidos hay algunos de esos en los cuales no van a existir, desplazamientos relativos, esencialmente dado por la traslación, o van a existir desplazamientos relativos, como es en el caso de la rotación. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué hasta acá? Sí, perfecto. Bueno. ¿Qué dice en el cuadrito movimientos? Movimientos rígidos. Gracias. No existen desplazamientos relativos, es el de traslación, existen desplazamientos relativos, es una rotación. A ver si no estoy olvidando nada de lo que les quiero decir. Por ahora, creo que no. Bueno, muy bien. Bueno, dicho todo esto, ahora sí nos metemos en estado de formación. Pero previo a eso, vamos a definir desplazamiento relativo específico, que sería el 0,6. Desplazamiento relativo específico. Y acá hay dos conceptos que tienen que estar, que tienen que quedar bien claros. Primero, las variaciones de distancia entre puntos así como las variaciones angulares
es decir, son las variaciones de direcciones. Y así como los cambios de volumen, les pregunto, ¿implican desplazamientos relativos? ¿Sí o no? ¿De los puntos? Sí. Sí, ¿están todos de acuerdo? ¿Cuál es el primer punto, Luis, que no se llega a ver bien? Sí. Las variaciones de distancia entre los puntos. Las variaciones angulares y los cambios de volumen. Fue lo que inicialmente de lo que partí. ¿Mm? Fue de lo que partí. Están asociados a desplazamientos relativos. ¿Sí? Muy bien. Y esto tiene algo que es muy importante, que es lo siguiente. Si existen variación de distancia IO angular IO volumen, sí o sí existen desplazamientos relativos de los puntos del cuerpo. Ahora bien, la inversa no necesariamente es cierta. Si existen desplazamientos relativos, podrán o no existir 1, 2 y 3. Siendo 1, 2 y 3 las variaciones de distancia, variaciones de ángulo o cambios de volumen. ¿Entendido? Muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos ahora a definir desplazamiento relativo específico, que es sí lo que tenemos que ahora que definir bien. Entonces, supongamos que tenemos una terna. ¿Se ve bien acá? Otra vez. Esperen un segundo. Hola. Mira, estoy dando clase. Después en otro minuto. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Mira, hoy después de las 6 de la tarde. Sí. Chao, gracias. Bueno, disculpen, pues si no, seguía sonando y era lo mismo que nada. Este es el punto A bajo estudio. ¿Está bien? Y vamos a considerar una recta cualquiera, una dirección cualquiera de R. ¿Sí? Y entonces acá tenemos el punto B. Ese punto B se ubica en el entorno del punto A, por lo tanto se ubica a una distancia diferencial R. ¿Sí? Entonces, ese punto va a tener unas coordenadas respecto del origen
que van a ser coordenadas diferenciales. Esas coordenadas van a ser diferencial X, diferencial Y y diferencial Z. ¿Sí? Como consecuencia de la acción de las causas, este punto va a sufrir un desplazamiento que va a ser A sub B. ¿Está bien? Que va a ser A sub B. Muy bien. Nosotros vamos a definir como desplazamiento relativo específico asociado a la dirección R a lo siguiente. Vuelvo a decir, desplazamiento relativo específico asociado a la dirección R al límite cuando delta R tiende a 0 de A sub B dividido delta R. ¿Quedó claro? Esto es el desplazamiento relativo específico. Muy bien. Ahí está. Bueno. Luis, la flecha que sale de B, ¿qué dice, perdón? A sub B. Es el vector de desplazamiento. A ver, lo tacho y lo vuelvo a escribir. A sub B. Es el vector de desplazamiento del punto B. Que puede ir para cualquier lado, obviamente. B es un punto cualquiera de la recta R. Yo estoy analizando ahora cómo es la deformación, no es el desplazamiento relativo asociado a esa dirección R. ¿Sí? De hecho, fíjense que esto matemáticamente, esto se los escribo rápidamente para que no parezca un hipergalerazo, ¿no? Yo voy a tener A sub xb, es decir, la dirección B va a ser igual al desplazamiento en la dirección X, que lo voy a denominar U, menos el desplazamiento en la dirección X del punto A. Esto va a ser la variación de desplazamiento en la dirección X. Y esto, que es una integral, un diferencial total, lo puedo escribir como esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo puedo hacer para, esto se lo dejo a ustedes para que lo hagan, para que lo hagan ustedes y lo completen. El desplazamiento en la dirección Y lo denomino con B, va a ser exactamente eso, y el desplazamiento en la dirección Z va a ser, lo denomino como W. ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá? Bueno. Dicho todo esto, una dirección cualquiera, como es esta, la dirección R, y donde yo tengo acá en este dibujito este diferencial R, caracterizado por diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, yo lo voy a poder escribir de la siguiente manera. Diferencial R lo voy a escribir como diferencial Rx por Y más diferencial Ri por J más diferencial Rz por K. Tengan un poquito de paciencia con esto porque es un poquito denso y ya termino en menos de 10 minutos, tendría que terminar y lo vemos. Entonces esto va a ser igual a diferencial de xy, de x, diferencial de y, más diferencial de z. Muy bien. Pero resulta que todo esto es L, esto es M y esto es N. Si yo adopto que el módulo de diferencial de R es igual a 1. Es decir, estos vienen a ser los cosenos directores. ¿Está bien? Con lo cual, el diferencial
a ver cómo explicarlo. Cuando yo tenía esto de acá, cuando yo había definido el vector desplazamiento relativo, asociado a esa dirección R, que yo lo escribo como esto ahora, que en definitiva es eso, porque U, V y W son los cambios de longitud. ¿Sí? A esto yo lo voy a denominar como epsilon Rx. Esto lo denomino como epsilon Ri y a esto lo denomino como epsilon Rz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que diferencial U era todo esto de acá. Entonces, si yo todo esto de acá lo reemplazo acá, ¿qué me va a quedar por este diferencial de R? ¿Sí? El epsilon Rx va a ser esto que tengo acá reemplazado acá. Entonces voy a tener que, vamos a escribirlo acá ahora, es decir, el diferencial total de U, que eran todas estas derivadas parciales, lo reemplazo acá, y dividiendo todo esto por diferencial de R, siendo diferencial de R igual a 1, me termina quedando que epsilon Rx es igual a la derivada de U respecto de X por L, más la derivada de U respecto de Y por M, más la derivada de U respecto de Z por M. Y en forma similar escribo epsilon Ri y epsilon Rz. ¿Está bien hasta acá? ¿Me han seguido? ¿O los compliqué la vida o los maté después? ¿Ah? No, está bien. ¿Seguro? Con lo cual, esto expresado matricialmente, sigo a esto de acá. Ahí está. Bueno, esto es lo que se denomina como matriz de transformación de los desplazamientos relativos. Lo vamos a escribir con la letra T y es matriz o tensor también de transformación de los desplazamientos relativos. ¿Quedó claro? Bueno. Ahora, ¿para qué uno hace esto? ¿Por qué? Esto yo lo voy a descomponer ahora en la suma de dos matrices. Una matriz simétrica y una antisimétrica, que es la que voy a hacer ahora acá. Una pregunta, Luis. En la hoja anterior la matriz va multiplicada por la normal, ¿verdad? Sí, perdón, me lo olvidó acá. Tenés razón, muchas gracias. L, M, N. Ahí está. Sí, así es. ¿Cómo se llama esa matriz? Esta se llama matriz de transformación de los desplazamientos relativos. Bien. Muy bien. Y ahora esta matriz yo la descompongo en la suma de dos matrices. Una matriz que es esta,
más esta es una matriz simétrica, más esta matriz, que es la siguiente. En una matriz antisimétrica. Y acá esta es menos un medio. Acá tengo un error. Espera un segundito, esto es así. Esto es U, Z, y ahí está. Si no, no es antisimétrico. Y esto es un medio de deriva de B respecto de Z menos deriva de W respecto de I. Esto está bien y esto es 0. Y esta es una matriz antisimétrica. Entonces, fíjense, a ver si me logro explicar ahora. Fíjense que la matriz antisimétrica, a ver, una matriz de rotación es una matriz antisimétrica, dijimos. O sea que yo podría interpretar que cualquier matriz antisimétrica, en definitiva, está representando una rotación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Con lo cual, esto es la matriz de rotación, o el tensor de rotación. Y si nosotros dijimos que si yo tengo variaciones de longitud y o variaciones de direcciones y o variación de volúmenes, eso se da cuando tengo una deformación del cuerpo, ¿sí? Y que eso siempre conlleva desplazamientos relativos, y si ustedes lo ven ahora, todo esto, ahí, a ver, ahí lo alcanzan a ver, y esto que es la matriz de desplazamientos relativos, que es la suma de una matriz simétrica más una antisimétrica, pero esta antisimétrica es la matriz de rotación, ¿esto qué tendría que ser? La de traslación. No, porque la traslación no tiene desplazamientos relativos, por lo que vimos antes. La deformación. La deformación, exactamente. Este es el tensor de deformaciones, o matriz de deformación. ¿Quedó claro? Entonces, todo este embrollo que yo les hice acá, ¿para qué es? Es justamente para llegar a la conclusión de que el tensor de deformaciones es un tensor simétrico. Y ese tensor simétrico es el que caracteriza a las deformaciones de un cuerpo. Y fíjense que esto de acá es el cambio de longitud, en definitiva, porque la derivada de U respecto de X, ¿qué es? Es la variación de longitud en la dirección X respecto de X, porque esto es un desplazamiento relativo en la dirección X de 2 puntos. Esto es el desplazamiento relativo en la dirección Y de 2 puntos, por unidad de longitud de la dirección Y. Y esto es lo mismo para Z. O sea que, en definitiva, esto es epsilon ZZ, esto es epsilon II y esto es epsilon XX, que es lo que nosotros vimos en la primera clase. Y esto, en definitiva, ¿qué es? Fíjense que esto es simétrico a esto. Esto es igual a esto y esto es igual a esto. ¿Y estos qué son? Son los cambios de ángulo. Esto es, ¿cuánto se desplaza en la dirección X por unidad de longitud en la dirección Y? Es decir, si yo tengo, vamos a analizarlo para el plano que es mucho más sencillo.
si esto es X y esto es Y, si yo acá tengo esto que vale diferencial de Y, esto que me dice, ¿cuánto se me desplazó en la dirección X por unidad de longitud en la dirección Y? Y este de acá me está diciendo cuánto se desplazó en la dirección Y por unidad de longitud en la dirección X. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto lo que me está indicando en definitiva es cómo son los cambios de ángulo de las direcciones X e Y. Esto es igual a esto. Esto me indica los cambios de ángulo de la dirección YZ y esto los cambios de ángulo en la dirección YZ, perdón, y esto en XZ. ¿Entendido? A estos de acá los voy a llamar epsilon y X, a esto lo llamo epsilon ZX, esto lo llamo epsilon XY, esto lo llamo epsilon XZ, esto será el epsilon ZI y esto será el epsilon IZ. O sea que fíjense que en definitiva, si yo esto lo descompuse en la suma de estos dos, lo puedo multiplicar por su dirección a cada uno de estos. O sea que la matriz de transformación de desplazamientos relativos, perdón, al multiplicarlo por un versor cualquiera, es igual al vector de desplazamiento relativo específico. Esto va a ser igual, en definitiva, a el tensor de deformaciones por n más el tensor de rotaciones por n. Y esto es el vector de formación específica. Y esto es el vector de rotación. ¿Quedó claro? Específico, obviamente. Y asociados a las direcciones R, ¿no? Obviamente. Porque esto venía para la dirección R. ¿Me expliqué, chicos? Sí. Creo que esto requiere un par de vueltas de tuercas porque fui a los piques, me parece. Así que, bueno, les pido mil disculpas, pero bueno, me hacen todas después las consultas que necesiten. Y a partir de acá, fíjense que esto que es un vector, ahora yo lo que estudio es todo esto sin el vector de formación específica asociado a la rotación, desplazamiento relativo asociado a la rotación, ¿sí? Para una dirección cualquiera, como esta, como la que acabamos de ver, que era la R, este es el punto A. El punto B, que se ubicaba a una distancia unitaria, el punto B va a sufrir un vector de formación específico y va a parar acá. ¿Sí? Este es el vector de formación específica asociada a la dirección R, que a su vez va a tener sus componentes en la propia dirección y en la dirección perpendicular. Este es el epsilon RR y este es el epsilon RT, el transversal. ¿Quedó claro? Y en definitiva, todo el andamiaje matemático que nosotros vimos para estado de tensión sirve para estado de deformación. ¿Quedó claro? Chicos. Luis, una consulta. Sí.
¿Los catetos cuáles son? No logro ver. ¿Qué cosa, perdón? Los catetos que dicen no logro ver. Ah, bueno, perdóname, lo hago más grande, mira. Lo hago más grande, así. Este es el vector de formación específica asociado a la dirección R. Este es la componente en la dirección RR de ese vector de formación y este es el transversal. ¿Mm? Este es como si fuera el epsilon XX o el epsilon II o el epsilon ZZ. Y esto es como si fueran los epsilon XY o epsilon IZ o epsilon ZX. ¿Se entendió ahora? ¿Se vio ahora? ¿Se ve mejor? Perfecto. Gracias. Bueno. Y a partir de acá, todo el andamiaje matemático, todo lo que vimos hoy de circunferencia de Moore, todo lo que le dio Mario desde el punto de vista algebraico la semana pasada para estado de tensión, se aplica a partir de acá para todo lo que es estado de deformación. Y lo único que, cuando ustedes utilicen la circunferencia de Moore para deformaciones, al polo de normales, que se lo denomina así para estado de tensión, para deformación se lo denomina polo de direcciones. Es la única diferencia. Y después todo el andamiaje matemático es lo mismo. ¿Sí? Así que, bueno, fui un poquito rápido, demasiado rápido creo que fui, pero bueno, era un poco para poder llegar, en definitiva, a dos conclusiones, que es la de desplazamientos relativos, que vimos la definición esa, y que la matriz de rotación es antisimétrica, y que la matriz de desplazamientos relativos, que en realidad lo que me está evidenciando es el campo de desplazamientos, lo puedo descomponer en una matriz simétrica y una antisimétrica. Que la antisimétrica, obviamente, se corresponde con la matriz de rotación, y por lo tanto la otra se tiene que corresponder con la matriz o el tensor de deformaciones. Porque tengan en cuenta que si yo tengo desplazamientos relativos es porque o existe un movimiento de rotación o porque existen deformaciones. Entonces, esta parte es la que se asocia a las rotaciones, porque es la parte antisimétrica, por eso descompongo a ese tensor en una matriz simétrica y otra antisimétrica, y esto se asocia a las deformaciones. Y que justamente evidencian cambio de longitud, cambio en la dirección de los ángulos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Podemos seguir un poquito más o estamos cansados? ¿Podría volver un segundo a la hoja anterior? ¿La 9 está? Sí. Dale. Quería ver el triangulito. Ahora, ahí está. Bien. Ahí está, gracias, De nada. Bueno. Muy bien. Con esto cerramos estado de formación, porque a partir de acá, le vuelvo a decir, todo el tratamiento matemático y algebraico, y todo el tratamiento gráfico a través de la circunferencia de Moore, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo para estado de tensión como para estado de formación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. ¿Podemos seguir un poquito más y extendernos de la clase o los mato a todos? O me matan ustedes a mí, no sé. Aunque sea virtualmente.